1 de marzo los presidentes hacen lo propio en su discurso inaugural, hizo lo propio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y vamos a analizar todo esto. Y además la retirada de la oposición, parte de la oposición que se fue del recinto, molesta por justamente parte de lo que estaba mencionando el jefe del Estado. Por eso estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, que es analista político. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo. Igualmente, gracias por atendernos. A ver, vamos a empezar por partes. Por un lado, ¿qué dejó el discurso del presidente de la Nación de hoy? Bueno, primero decir que este tipo de discurso no es un discurso más, es un discurso, primero, que está obligado por la Constitución Nacional, es decir, que tiene una alta importancia jurídica y normativa, ¿no? Sí. La Asamblea Legislativa reunida esperando que el presidente inaugure el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Así que es relevante de esa perspectiva formal, si se quiere, ¿no? Y desde la perspectiva del contexto político creo que hay algunos elementos para destacar. Este discurso, como decía al principio, no es un discurso más, es un discurso que vamos a seguir discutiendo el resto de los días, que va a ser utilizado para comparar si todo lo que dijo Alberto Fernández, el presidente, en esta asamblea, se concreta o no en el discurso del año que viene. Entonces es relevante entender también algunas actitudes y algunos contextos, como por ejemplo esto que bien señalabas vos, del retiro de una parte de la oposición. Porque indudablemente, pensando incluso en la alternancia democrática que está a la vuelta de la esquina, o que es muy probable, al menos hoy, a mí me deja un gusto amargo, ¿no? Porque si esa es parte de la dirigencia que se va a hacer cargo del país en el 2023, estamos con un problema muy grande, porque la imposibilidad de escucharnos atenta, digamos, contra las posibilidades de lograr consenso. ¿Sí? Evidentemente uno no puede esgrimir la bandera del consenso y hacerse el ofendido por algo, levantarse e irse. Me parece que ahí hay una actitud que debiéramos revisar y en todo caso cambiarla, porque la sociedad argentina está viendo que la dirigencia no está a la altura de las circunstancias, porque si lo vemos desde la perspectiva de los últimos 10 años, no hubo crecimiento económico en el país y fueron sancionados en términos electorales hasta 2 gobiernos de signo ideológicamente opuestos. Claro, claro. Porque, a ver, yo digo, volviendo al discurso, yo por eso quería hacerlo por separado, ¿no? Volviendo al discurso, digo, el presidente habló de la cuestión vinculada obviamente al acuerdo con el fondo, habló también del tema de que no va a haber reforma laboral, el tema de la jubilación es lo mismo, también habló, si bien lo dijo, la herencia recibida, pero se refirió justamente a eso también por el tema de la deuda contraída. Pero digo, ¿qué le faltó al discurso? Yo creo que en líneas generales fue un discurso quizás más pensado hacia adentro del Frente de Todos que para lograr el concurso, por ejemplo, de la oposición, pensando en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por la ausencia de Máximo Kirchner, por ejemplo? A pesar de la ausencia de Máximo Kirchner, que también yo lo inscribiría en esta cuestión de actitud, digamos, que es poco madura, ¿no? Es el presidente bloque. Entonces, yo creo que el discurso de hoy hay que inscribirlo en esta lógica de las dificultades que tiene el oficialismo de hacer pie ante tanta disidencia interna. Entonces, entre ir a buscar un acuerdo macro con la oposición para el acuerdo con el Fondo Monetario y tratar de ir con un frente más consolidado en lo interno, fueron más por esta dirección. Sí. Y ahora, la retirada de la oposición, digamos, ¿no? De parte de la oposición, ¿cómo se analiza? A ver, ¿qué es lo que deja? Primero, que habla a las claras de que hoy en la oposición no hay un liderazgo fortalecido, hay varios liderazgos y en ese sentido se nota también que en el ámbito legislativo, Juntos por el Cambio, adolece quizás de una conducción que aglutine o que conduzca, digamos, de una manera mayoritaria a todos los diputados y senadores que conforman los bloques de Juntos por el Cambio. Esto puede ser un gran problema, porque indudablemente, si lo vemos desde el punto de vista macro o desde el punto de vista electoral, Juntos por el Cambio tiene un piso electoral realmente envidiable. Sacó en las presidenciales pasadas casi un 41%, sacó en las legislativas pasadas también el mismo porcentaje, es decir que pensando en lo que es el escenario próximo de las presidenciales del 2023, arranca con una performance electoral realmente muy buena. Ahora, si miramos un poquito hacia adentro, no está claro hoy el rol de Mauricio Macri, el rol
de Pichetto, el rol de Patricia Bullrich, el rol de Horacio Rodríguez Larreta. Hay también una presencia mucho mayor o una identidad mucho más importante del radicalismo en todas sus vertientes. Entonces, hay que observar detenidamente el tema de los liderazgos internos. Yo te diría que lo que pasó hoy es el emergente, es lo que nos permite ver que hay dificultades dentro del espacio y habrá que ver si están en condiciones de resolverlo, porque también esto que pasó hoy, si yo fuese un votante independiente y trato de ver en Juntos por el Cambio una alternativa o una alternancia para lo que es el gobierno del Frente de Todos, la señal que dieron hoy no es positiva, pensando en una dirigencia que tiene que hacerse cargo de los destinos del país en el 2023. Claro, ahora Córdoba, claro, justamente hablando de esta situación, la verdad que yo me quedé sorprendida porque para mí esto que pasó hoy en el Congreso, que es parte de la democracia, este discurso, hayas votado o no hayas votado, es nuestro presidente. Te haya gustado el discurso, te haya caído, digamos, en algunos momentos mal o bien, o no coincidís. Me parece que esto lastima de alguna manera a la democracia. Y me parece que es lo que usted dice, no le hace bien a la oposición. Es la primera vez en términos históricos que ocurre eso. Le iba a preguntar. Legislativa de apertura. Nunca había ocurrido. Un horror. Y además, lo que es peor, siente un mal precedente, porque ¿con qué argumento, si a la actual conducción de Juntos por el Cambio le toca hacer gobierno a partir del 2023, con qué argumentación va a decirle al Frente de Todos que los acompañe? Claro. Sí, bueno, de hecho, una falta de diálogo muy totalmente. Importante. Lo que pasa que me parece que el presidente era como permanentemente lo del gobierno anterior, lo del gobierno anterior, lo del gobierno... Bueno, entonces, entre otros detalles, ¿no? Por eso le decían mentiroso y demás, ¿no? Está bien, pero igual yo, sí. Forma parte del folclore, quizás, por supuesto, de las chicanas políticas. Aquí es donde me parece que hay que detener un poco todo y decir que es la dirigencia en general, oficialistas y opositores, los que están en un claro desacople con lo que espera la sociedad argentina de la dirigencia. Por eso por allí crecen figuras antipolíticas, ¿no? Como por ejemplo la de Javier Milei. Claro. Ahí hay una clara explicación de esta frustración ciudadana con la dirigencia, no con una dirigencia en particular, sino con las dirigencias. Entonces hay que repensar un poquito el rol y hasta dónde damos un debate agresivo, hasta dónde la chicana, cuál es el punto de ponerse de acuerdo. El dato central es que no existe hoy en el mundo un ejemplo de un país que haya salido de una situación de alto grado de inflación en su economía sin mínimos consensos. Sí, sí. No, bueno, por eso también, lo que pasa es que también tiene que haber consensos en una lógica, ¿no es cierto?, de país. Porque si es una lógica ideológica, claro, estoy hablando de ideología, también es lógico, valga el juego de palabras de que la oposición no esté de acuerdo, ¿no? A ver, estamos en un momento muy complicado donde el gobierno se acercó mucho a Rusia y ya sabemos lo que está pasando con Putin, se acercó mucho también a Venezuela, y estoy hablando de los gobernantes, no del pueblo, ¿eh? Entonces, también es complicado las señales que da el gobierno. Mira, por la palabra consenso se aplica, la utilizan todos, ¿no? Hoy la utiliza el oficialismo, la utiliza la oposición, claramente. Ahora, ¿cuál es el problema? Entienden que el consenso es lograr el 100% de la adhesión, y eso es imposible. Consenso para mí sería ensanchar los márgenes de una decisión política. Sí. Entonces, ¿esto qué significa en la práctica o en criollo? Hablar con el que no piensa como nosotros, hablar con el que piensa distinto, hablar con la otra fuerza política. Sí, por supuesto. Nadie se va a ir del gobierno por abrir una campana de diálogo, por ejemplo, institucional. Y el Congreso es el ámbito por naturaleza de ese diálogo político. Lo que pasa es que, bueno, el show, la mediatización, los golpes de efecto son mucho más importantes, ¿no?, que el debate profundo y político. Claro, pero lo que pasa es que ahí no están pensando justamente que hoy era un día muy importante para la apertura de la Asamblea, del Congreso, y me parece que esto profundiza aún más la grieta. En todo caso, como dice usted, discutamos en los debates que se hacen por el tema de las leyes, etcétera, o hasta en un programa de televisión que tenga que ver con lo político, lo mediaticemos, pero no una instancia tan importante como esta para la democracia. Sí, comparto y ojalá eso impregne a la dirigencia política, ¿no? Necesitamos una dirigencia que tenga otro estilo, claramente. A mí como analista no me satisface hoy ver
la pelea de cortísimo plazo, no hay una dirigencia pensando en el futuro. Digo, es como que, mírenlo de esta manera. En la Argentina tenemos un sistema democrático que funciona. Hay elecciones libres, hay alternancia política, la oposición puede manifestarse libremente, los medios de comunicación funcionan. Es decir, que desde el punto de vista formal tenemos todos los elementos que dicen que tenemos una democracia saludable. Ahora, ¿cuál es el problema? Como no salimos de un mal resultado económico, es como que las fuerzas políticas se preparan para que la que está en el gobierno se equivoque para volver al poder. Entonces esto se transforma en un loop interminable donde las oposiciones esperan que los oficialismos se equivoquen para reingresar al poder y así se reinicia el ciclo de manera permanente. Entonces, ojalá tengamos una dirigencia que observe esto, que observe la frustración y la desazón que hay en muchas capas de la sociedad y lo aproveche para hacer política en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Porque la forma de transformar la realidad es haciendo política. ¿Y mañana qué? Después de todo lo que pasó hoy. No, yo creo que, a ver, la dirigencia trabaja mucho para impactar en medios, para impactar en las redes. Es un día a día, ¿no? Yo creo que al final del día ven quién ganó la agenda de discusión y mañana van a plantear otros ejes. Seguramente esto que estamos discutiendo hoy demorará, por ejemplo, hasta el próximo fin de semana, no más allá. Después tendremos la agenda del acuerdo con el fondo, las diferencias, las mínimas diferencias, las máximas diferencias, pero indudablemente que hay un aspecto del show de la política que no podemos excluir de lo que pasó hoy en el recinto del Congreso. La oposición dice es un presidente debilitado. Bueno, de hecho tiene internas dentro del mismo partido oficialista, ¿no? Lo mencionábamos recién. ¿Está debilitado? ¿Es un presidente débil Alberto Fernández hoy por hoy? Yo creo que no hay un sector político fortalecido. En principio te diría, todos están debilitados. Te diría más, si uno pudiese sacar hoy una expectativa de triunfo para el 2023, yo te las emparejo y te pongo prácticamente en la misma condición al oficialismo como a la oposición para hacer gobierno en el 2023. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas de acá a las elecciones de octubre del año que viene. Puede pasar que la oposición no consiga un liderazgo pleno, que la presencia de Milei sea un factor más de división que de unidad del espacio. Puede pasar que la economía, de alguna manera, mediante el arreglo con el Fondo MEDE, le dé al gobierno un perfil económico distinto. También puede pasar que el gobierno naufrague entre estas diferencias internas que vos bien señalas y le permita a la oposición acceder al poder. Es decir, pueden pasar muchas cosas. Lo que está claro es que no hay un antecedente en la Argentina de quien haya ganado las elecciones previas o intermedias legislativas, después haya ganado la presidencial. Ahí me parece que hay un error de lectura. Massa en el pasado también, de Narváez, fueron triunfadores en escenarios legislativos intermedios y cuando concurrieron a la elección ejecutiva presidencial fueron derrotados ampliamente. Tal cual, tal cual. Bueno, Gustavo, gracias por esta charla. Va a dar mucha tela para cortar este año. Es un año, es un año sándwich porque las presidenciales son el año próximo, pero seguramente ya para después de mediados de año empezaremos a ver cómo se perfila cada uno de los que van a ser candidatos, las internas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Así que va a dar mucha tela para cortar y seguramente volveremos a hablar. ¿Te parece? Un placer para mí, como siempre. Igualmente, igualmente. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gustavo Córdoba, analista político. Hay muchos de los que hoy se levantaron y se fueron, me consta porque me lo han dicho, no estaban de acuerdo en irse.